días, mire, seguimos aquí pensando en este tema de cuando Dios abre las aguas. Y lo más impresionante, porque ya el hecho de que abra las aguas, así como está detallado en la Biblia, en donde dice que eran muros de agua, pero dice que el pueblo pisó tierra seca. Y esto no lo hizo solamente en el Mar Rojo, sino en varias ocasiones. Y es aquí en donde yo empiezo a relacionar las cosas que Dios hizo y las cosas que Dios quiere hacer en el día de hoy y que son tan vigentes, pero también son trascendentes. Tienen una congruencia desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia y esto lo vamos a ver a lo largo de estos días. Hablábamos acerca de que cuando vemos este tipo de situaciones, de cuando pasamos por el agua, hace una simbología y una referencia acerca del bautismo, que lo vamos a ver en las siguientes semanas. Pero también hablábamos acerca de que el agua representa la ley y que cuando pasamos pisando tierra seca, estamos en una situación de gracia porque aún la ley no nos toca, porque la ley es, no es difícil, es imposible de cumplir. Pero la ley está ahí para que entendamos la necesidad que tenemos de un Salvador. Pero si nosotros entendemos esto, ayer hablábamos de Gálatas 5:22 que habla del fruto del Espíritu y que termina en coronando y dice, contra estas cosas no hay ley. Está diciendo el que camina y el que habita en el Espíritu y el que se rige bajo el Espíritu de Dios, no es afectado por la ley, porque opera en una dimensión superior. No, digo, el Señor nos hace llegar a esa dimensión superior. Pero fíjese, en Génesis 1:2 dice, y el Espíritu se movía sobre las aguas. Está diciendo, el Espíritu está por encima de la ley. Y cuando Dios abre la ley o abre las aguas para que el pueblo pase caminando por tierra seca, está hablando exactamente de lo mismo. Está diciendo, cuando el Espíritu de Dios está contigo, esa ley imposible, que es necesario que la conozcamos para que sepamos de todo lo que nos estamos librando y también que sepamos de qué manera operar en esa siguiente dimensión. Pero cuando nosotros nos atrevemos a operar y entender eso, vamos a estar por encima de la ley y la Biblia, lejos de ser una carga y la Biblia, lejos de ser un libro difícil de entender y de comprender, vamos a decir, wow, Señor, dice tu palabra que la paga del pecado es muerte. Y sin embargo, tú haces a un lado la ley que me condena a muerte y haces que la sangre de Jesús venga y llene mi vida al grado que puedo pasar por encima de la ley. Y esto no quiere decir sin respetarla, sino que nos hace vivir de una manera entendiendo las cosas por encima de la ley. Hay veces que nos afanamos tanto porque la gente dice, yo no soy una mala persona, yo no robo, no mato, no tomo, no bailo pegado, ¿no? Pero eso lo hacemos siempre cuando tenemos puestos los ojos en la ley. Pero entonces, ¿en dónde está Jesús? Que vino a morir por nosotros para que pudiéramos ver por encima de la ley y entráramos al reino. La ley está hecha para la tierra, no para el reino. Dice la palabra que cumplamos la ley porque nos es necesario porque vivimos en la tierra. Pero cuando vivimos en la dimensión de Cristo y que estamos por encima de la ley, número uno, conocemos la ley, sabemos de lo que nos hemos librado y sabemos cómo comportarnos para que la ley nunca nos afecte. Y ahí es en donde se vuelve emocionante. Porque Dios lo anunció desde el primer libro, Génesis 1:2, y el Espíritu se movía por encima de las aguas. Está diciendo, esta es la dimensión en la que vivirá mi pueblo. Esta es la dimensión que yo he diseñado para mis hijos. Por eso es tan necesario que entendamos que tenemos una necesidad del Espíritu Santo, porque piensa esto, el Espíritu Santo nos revela la necesidad de Jesús y Jesús por medio de su muerte, su perdón y su sangre nos da acceso al Padre. Pero tenemos que entender el Espíritu. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta lo que dice la palabra y si usted no lo ha leído, entonces más vale que se ponga las pilas a leerlo. Porque la Biblia dice que el Padre y el Hijo están sentados allá en el tercer cielo en su trono. Pero el que habita entre nosotros es el Espíritu, aquel que se movía sobre las aguas, aquel que dice la palabra que si está sobre nosotros nos llena de poder. Entonces, tenemos que entender que por mientras estemos asidos
del Espíritu Santo. Tengamos una relación con el Espíritu Santo. Vamos a pisar siempre tierra seca. Y aún la ley se apartará porque el Espíritu nos mueve en un sistema de justicia que es superior al de la tierra y en donde operamos en gracia, recibiendo, dando y ejecutando cosas mayores a las que merecemos de acuerdo a nuestro estilo de vida. Se lo dejo de tarea, nos vemos mañana.